Hola compañeros, me presento. Mi nombre es Leslie Brisela Molina García, soy residente de primer año de Medicina Familiar y continuando con los temas de urgencias, les voy a hablar sobre hipoglucemia. Para empezar, esto como introducción, debemos de recordar que la glucosa es el principal carbohidrato fuente de energía para nuestro organismo. Este se va a obtener por medio de la ingesta de alimentos. Ya una vez estando la glucosa a nivel de circulación, vamos a tener que se almacena en tres destinos. De un 60 a un 70% de lo que consumimos se va a almacenar y el otro 30-40% se va a consumir. Los destinos van a ser el hígado, aquí se va a almacenar en forma de glucógeno, igual en el músculo se va a almacenar en forma de glucógeno y en el tejido adiposo se va a almacenar en forma de triglicéridos. También debemos de tener una regulación glucémica. Esta se va a dar por medio de un equilibrio entre la producción de glucosa y el consumo de glucosa. Para tener niveles normales en sangre de glucosa van a participar diferentes hormonas, entre ellas principalmente la insulina y el glucagón. La insulina va a ayudarnos cuando tengamos un episodio de hiperglucemia y el glucagón cuando tengamos un episodio de hipoglucemia. Sin embargo, también van a actuar otras hormonas como el cortisol, la hormona de crecimiento y la adrenalina. También debemos de recordar que la glucosa es un carbohidrato indispensable para el metabolismo energético del cerebro. Este va a consumir aproximadamente 120 gramos al día. Este es uno de los órganos que debe de tener un aporte continuo debido a que no puede almacenarlo. La literatura menciona que la única célula que puede almacenar glucosa en forma de glucógeno a nivel del sistema nervioso son las células de la glía. Sin embargo, cuando hay una interrupción de este aporte de glucosa, las reservas que tienen estas células pues se terminan en minutos. Por otro lado, debemos de conocer también que la hipoglucemia es una de las causas o complicaciones agudas más común de la diabetes. Y pues la diabetes tenemos que es una enfermedad crónica que va a requerir de cuidados médicos continuos y educación del paciente para prevenir complicaciones tanto agudas como crónicas. Ya como tal, se va a definir a la hipoglucemia como aquella condición clínica que se caracteriza por concentraciones bajas de glucosa en sangre, usualmente menores a 70 miligramos por decilitro. Esto según la Asociación Americana de Diabetes. Sin embargo, dependiendo de la literatura que consultemos, pues este valor puede variar. Por ejemplo, la Sociedad Española de Diabetes menciona que el valor debe ser debajo por 60. La Asociación Canadiense de Diabetes menciona que debe de ser debajo de 72 y la Agencia Europea de Medicamentos menciona que debe de ser por debajo de 54. Sin embargo, nos vamos a quedar con la idea de que pues lo que dice la Asociación Americana de Diabetes que debe de ser debajo de 70 miligramos. En cuanto a la epidemiología, pues como ya lo mencioné, es la complicación aguda más frecuente de diabetes mellitus. Esta va a ser una pauta importante para ver si podemos conseguir o no un control glucémico en los pacientes, ya que muchos de los pacientes cuando presentan sintomatología de hipoglucemia, pues prefieren abandonar el tratamiento por el hecho de que pues se sienten peor con el tratamiento que sin él. También es más común en aquellos pacientes que usan insulina y secretagogos, principalmente las sulfanilureas, y entre estas pues tenemos a la glibenclamida como la principal causante. También tenemos que el 90% de los pacientes que van a recibir insulina experimentan por lo menos un episodio de hipoglucemia en su vida. Entre los pacientes diabéticos tipo 1, tenemos que el 35% de su población van a presentar un episodio de hipoglucemia grave. Y en los diabéticos tipo 2, pues esta incidencia es menor, solamente del 1 al 2% van a presentar un episodio de hipoglucemia grave. Y entre la población diabética tenemos que la hipoglucemia va a causar de un 2 a un 4% de muertes. Entonces, pues sí es importante. La Asociación Americana de Diabetes clasifica a la hipoglucemia en 5 tipos. Una es la hipoglucemia severa, en donde aquel paciente presenta deterioro neurológico y necesita de una persona que le esté administrando carbohidratos. Hipoglucemia sintomática documentada es aquel paciente que presenta síntomas compatibles con hipoglucemia y además se tiene el registro de que tiene una glucosa por debajo de 70. También tenemos la hipoglucemia sintomática en aquellos pacientes que no presentan síntomas, pero sí se tiene un registro de que tiene una glucosa por debajo de 70 miligramos.
Una probable hipoglucemia sintomática es aquellos pacientes que presentan sintomatología compatible con hipoglucemia, sin embargo, pues no se tiene ese registro de que su glucosa esté por debajo de 70. Y aquella hipoglucemia relativa o pseudohipoglucemia es aquel paciente que presenta síntomas compatibles con hipoglucemia, sin embargo, sus valores de glucosa están por arriba de 70. Aquí es importante recalcar que aquellos pacientes diabéticos que están acostumbrados a tener una hiperglucemia por arriba de 200, 250, es probable que presenten síntomas compatibles de hipoglucemia cuando sus valores de glucosa estén en un valor de 150, 100, por así decirlo. Entonces sí es importante que tengamos también claro esa parte. Otra clasificación lo divide en leve, moderada y grave, esto dependiendo de los síntomas que vaya a presentar el paciente y de los niveles de glucosa. Entonces tenemos que la leve vamos a tener a un paciente consciente que va a presentar solamente síntomas neurogénicos y su glucosa va a estar por debajo de 70. La moderada, aquel paciente donde todavía está consciente, tiene síntomas neurogénicos y algunos neuroglucopénicos. Y la glucosa se va a encontrar en un rango de 50 a 55. Y la grave tenemos aquel paciente que ya va a tener alteraciones de la conciencia, obviamente va a estar inconsciente y va a presentar síntomas neuroglucopénicos y la glucosa va a estar por debajo de 50. Los factores de riesgo que podemos encontrar entre la población diabética pues es el uso de insulina y sulfonilureas. También la duración de la enfermedad, debido a que la literatura menciona que una persona que ya ha tenido tratamiento por 10 años de insulina, pues es más probable que pueda presentar algún episodio de hipoglucemia. También la edad avanzada, debido a que estas personas pues a veces omiten comidas o el consumo del medicamento pues no es el adecuado. Pues la omisión de comidas también, la enfermedad renal crónica, aquí porque los pacientes que tienen esta enfermedad, pues la depuración o la eliminación de la insulina, pues va a ser con mayor lentitud y pues el tiempo de acción de la insulina pues va a ser más prolongado. Y en aquellos pacientes que realizan ejercicio. Bueno, como tal, la hipoglucemia no solamente es solo propiamente de los pacientes diabéticos, sino puede haber otras causas. Por ejemplo, hay fármacos que pueden causar hipoglucemia, como los salicilatos o incluso el alcohol. Pacientes con insuficiencia hepática también pueden provocar hipoglucemia. Aquellos pacientes que tienen insuficiencia endocrina, perdón, principalmente las hormonas que están implicadas en la regulación de la glucosa, pues disminución del cortisol, del glucagón o de la hormona de crecimiento, y otras causas como los insulinomas. Bueno, como tal, tenemos que en una persona normal va a haber mecanismos compensatorios cuando haya un descenso de la glucosa. Estos se van a desencadenar cuando la glucosa en sangre esté en un rango de 70 a 80 miligramos por decilitro. El primer mecanismo va a ser que el páncreas deje de secretar lo que es insulina. Entonces vamos a tener que va a haber una disminución de la captación de glucosa por parte de los tejidos y además pues se van a inhibir vías metabólicas como lo que es la glucólisis. En segundo lugar tenemos que igual a nivel de páncreas, las células alfa van a aumentar la secreción de glucagón. Esto va a actuar principalmente a nivel de hígado para la formación de glucosa a partir de dos vías, que es la glucogenólisis, que es la producción de glucosa a partir del glucógeno, y la gluconeogénesis, que es la producción de glucosa a partir de precursores que no son carbohidratos, principalmente el lactato, aminoácidos o el glicerol. Y tenemos por otra parte, en tercer lugar, que vamos a tener que cuando haya un descenso de esta glucosa, los receptores glucémicos que se encuentran en el hipotálamo nos van a activar la vía simpático suprarrenal. Entonces esta va a actuar a nivel de la médula suprarrenal para aumentar la producción de adrenalina y esta va a tener como una acción similar a lo que tiene el glucagón. Por otra parte, también vamos a tener que se va a activar el sistema nervioso simpático, en donde va a ayudar a que haya un aumento de la noradrenalina y la acetilcolina, que van a ser las sustancias causantes de los síntomas. Esto para que haya, al momento de la presencia de los síntomas, pues la persona ingiera alimento y con esto pues aumentar la glucosa en sangre. Por otro lado, también tenemos que hay hormonas que participan en este proceso, pero ya en un ayuno prolongado, entre ellos pues la hormona de crecimiento y el cortisol.
En este cuadro podemos ver las hormonas que están implicadas en estos mecanismos. Como ya los mencioné, pues la adrenalina y el glucagón van a ser de un comienzo de secreción rápido y el comienzo de acción va a ser rápido. La adrenalina va a inhibir la utilización de glucosa por parte del músculo, va a inhibir la secreción de insulina y va a aumentar la gluconeogénesis hepática, además de la secreción de glucagón y la glucogenólisis hepática. El glucagón igual va a tener un comienzo rápido, va a aumentar la glucogenólisis y la gluconeogénesis hepática. Y ya como lo había mencionado, pues la hormona de crecimiento y el cortisol van a tener un comienzo de secreción tardío y un comienzo de acción tardío. La literatura menciona que después de 6 horas de ayuno, estas hormonas son las que participan. La hormona de crecimiento pues va a inhibir la utilización de glucosa por parte del músculo y el cortisol va a aumentar la gluconeogénesis hepática y también inhibe la utilización de glucosa por parte del músculo. En los pacientes diabéticos, estos mecanismos compensatorios se van a ver distorsionados o abolidos debido a que, principalmente porque al momento de que nosotros estamos aplicando insulina exógena, pues los niveles de insulina en sangre nunca van a descender cuando haya una hipoglucemia, debido a que nosotros le estamos administrando. Por lo tanto, como respuesta secundaria, tampoco se va a producir el aumento de la secreción de glucagón y de adrenalina. Por lo tanto, pues estos mecanismos compensatorios en los pacientes diabéticos pues no están presentes y por eso causa la hipoglucemia. Como ya lo mencioné, pues el cerebro es de los órganos que no debe o no almacena la glucosa y además utiliza el 50% de glucosa de todo el cuerpo. Aquí vamos a tener que la glucosa está a nivel de circulación, va a atravesar la barrera hematoencefálica gracias a los GLUT1 y va a ser captado por las neuronas gracias a los GLUT3. Al momento de que la glucosa baja por debajo de 55 miligramos por decilitro, el cerebro tiene mecanismos para ayudar a que tenga un aporte continuo de glucosa, entre ellos pues el aumento del flujo cerebral y el uso de reservorios sustratos alternativos de glucosa, como lo mencioné, pues el lactato, los aminoácidos o el glicerol, incluso la literatura menciona que las cetonas. Todo esto va a causar que haya una alteración en la cognición y los principales áreas que se van a ver afectadas pues es la corteza, el hipocampo y el cuerpo estriado. Dependiendo de el área que se afecte, vamos a tener diferentes fases neurológicas de la hipoglucemia. Estas se van a presentar cuando la glucosa esté por debajo de 50 miligramos por decilitro. Por ejemplo, cuando se afecta lo que es a nivel cortical, vamos a tener somnolencia, sudoración, hipotonía, temblor. También cuando se afecte el área subcortical, vamos a tener que el paciente va a presentar lipotimia, vómitos primitivos, espasmos clónicos e inquietud. Cuando se afecta a nivel mesencefálico, vamos a tener espasmos tónicos, desviación ocular y Babinski positivo. La premiencefálica vamos a tener espasmos de músculos extensores y en la miencefálica vamos a tener a un paciente en coma profundo, respiración superficial, ausencia del reflejo fotomotor y corneal, hipotermia, atonía e hiporreflexia. Como ya se los mencioné, pues los síntomas se van a dividir en síntomas neurogénicos y síntomas neuroglucopénicos. Los neurogénicos van a ser causados por el aumento de las catecolaminas y la acetilcolina. Aquí vamos a tener que van a presentar temblor, agitación, ansiedad, nerviosismo, palpitaciones, diaforesis, sequedad de boca, hambre, palidez de tegumentos y dilatación pupilar. Esto con el fin de que al momento de presentar estos síntomas, pues el paciente ingiera alimento y pues aumente la glucosa. Y los síntomas neuroglucopénicos se van a presentar cuando las glucosas estén por debajo de 50 miligramos por decilitro. Esto se va a deber a la depresión de reservas y a una disminución de la actividad del sistema nervioso central. Aquí vamos a tener pacientes con confusión, inatención, irritabilidad, alteraciones del lenguaje, parestesia, cefalea, estupor, convulsiones, coma e incluso puede causar la muerte. Aquí también es importante mencionar que se han hecho experimentos en ratones en los que se han mantenido en hipoglucemias recurrentes y estos provocan que haya una sobreexpresión de los GLUT3 y de los GLUT1. Por lo tanto, puede causar que haya mayor captación de la glucosa en sangre, por así decirlo, y el tiempo que tenemos de glucosa como energía sea mayor. Entonces, pues pueden haber que los pacientes produzcan hipoglucemia, sin embargo, por esa sobreexpresión
de los GLUT pues no presenten síntomas. La hipoglucemia no solamente va a afectar a nivel del sistema nervioso, sino también puede afectar a nivel de corazón. Aquí esta respuesta que se inicia como mecanismo compensatorio de la respuesta simpático suprarrenal va a aumentar la liberación de catecolaminas en sangre, por lo que puede aumentar la contractilidad y una vasoconstricción, lo que puede ocasionar isquemia en el corazón. También vamos a tener que puede desencadenar una cascada de inflamación por medio de la activación de interleucina 6, interleucina 8, la proteína C reactiva o incluso el factor de necrosis tumoral alfa. También vamos a tener que va a haber una alteración en la función plaquetaria. Bueno, como tal, en el diagnóstico, nos vamos a basar en la triada de Whipple, en donde vamos a tener a pacientes con síntomas compatibles con hipoglucemia, vamos a tener un registro de que tenga concentraciones menores a 50, sin embargo, como ya se los mencioné, pues vamos a poner que el corte de estos valores van a ser por debajo de 70 y que va a haber un alivio de estos síntomas después de la reposición de glucosa. Como ya se los mencioné, pues también hay alteraciones a nivel de corazón y estos se pueden ver reflejados en un electrocardiograma por una depresión del segmento ST, un alargamiento del QT o incluso taquicardia ventricular. Bueno, ya como tal en el tratamiento vamos a tener que tiene tres objetivos, que es restablecer la euglucemia, prevenir recurrencias y darle solución a lo que está causando la hipoglucemia. Bueno, eh, cuando llega un paciente a urgencias, pues vamos a clasificarlo de acuerdo a si es una hipoglucemia leve, una hipoglucemia moderada o una hipoglucemia severa. En esos pacientes donde haya una hipoglucemia leve, vamos a dar el manejo que es vía oral. Aquí se le debe de proporcionar al paciente 15 gramos de glucosa. Esto de carbohidratos de absorción rápida, que pueden ser 2 cucharadas de azúcar, 175 mililitros de jugo o refresco o 2 cucharadas de miel. Esto se puede repetir cada 20 minutos. Sin embargo, si vemos que no mejoran los niveles de glucosa o hay un deterioro neurológico en el paciente, pues se puede pasar a lo que es la administración de glucagón. Esto, pues, 1 miligramo por vía subcutánea o intramuscular. Esto se puede igual repetir cada 15 minutos y esta tiene una acción entre 8 a 18 minutos para que la glucosa pueda ponerse en valores normales. Como ya se les mencioné, pues el glucagón también exógeno va a producir que haya una glucogenólisis y una gluconeogénesis. En caso de que tengamos pacientes que no responden ni al glucagón ni a la vía oral o pacientes que ya presenten una hipoglucemia grave, vamos a darle manejo por vía parenteral. Esto vamos a darle u otorgarle de 15 a 20 gramos de glucosa en soluciones glucosadas al 50%, aproximadamente serían de 30, perdón, a 40 mililitros de solución glucosada al 50%. Entonces, esta solución, sin embargo, tiene el inconveniente de que es muy polar y poco lipofílica, por lo que atravesar la membrana celular, pues le es difícil y por lo tanto hay una biodisponibilidad disminuida. Además de que al momento de que se administra la glucosa a estas concentraciones tan altas, pues los tejidos van a tener un consumo rápido de esa glucosa en sangre y también se van a inhibir los mecanismos compensatorios que ya hayan tenido, por ejemplo, la glucogenólisis y gluconeogénesis. Entonces, vamos a tener que hay un aumento brusco, por así decirlo, de la glucosa en sangre, pues los tejidos van a inactivar esas vías y van a consumir la glucosa que está en sangre, pero va a llegar un momento en el que la glucosa pues se va a terminar y pues en lo que se echan a andar otra vez esas vías o esos mecanismos compensatorios pues puede tardarse y puede empeorar el estado del paciente, por lo que los nuevos tratamientos se basan principalmente en soluciones glucosadas al 10%, esto otorgándole al paciente ya sea 2 mililitros por kilo en bolo o 0.2 miligramos de glucosa por kilo en bolo y posteriormente seguir una infusión igual de solución glucosada al 10% a 5 mililitros kilo hora, incluso se puede aumentar hasta 10 en caso de que no haya una adecuada respuesta.
Y además en aquellos pacientes que pues está contraindicado la sobrecarga, por ejemplo, en pacientes renales o en pacientes cardiópatas, se puede administrar en vez de solución glucosada al 10%, una solución glucosada al 20%. Esta se va a preparar poniendo 100 mililitros de solución glucosada al 5% y 50 mililitros de solución glucosada al 50%. Entonces vamos a tener como resultado una solución glucosada de 150 mililitros al 30%, lo que podría ser que 100 mililitros son 20 gramos de glucosa. Entonces, pues en esos pacientes se puede cambiar el tipo de solución. En aquellos pacientes en los que los valores de glucosa ya están normales, pero siguen teniendo alteraciones en la conciencia, se debe sospechar de un edema cerebral. Entonces, en estos pacientes, pues el tratamiento se debe de dar en una unidad de cuidados intensivos y además, aparte de las soluciones glucosadas, se le debe de administrar manitol 40 gramos en 20 minutos en una solución al 20% igual. A estos pacientes que no necesitan de unidad de cuidados intensivos, vamos a darlos de alta pasados 3 veces la vida media del fármaco que causó la hipoglucemia, ya que muchas veces se comete el error de que llega el paciente, se le administra el bolo de glucosa, y pues mejoran sus niveles de glucosa y lo mandan a su casa. Sin embargo, como ya lo mencioné, pues puede haber una recurrencia de la hipoglucemia y por lo tanto se recomienda de que pues se tenga que dar de alta pasada 3 veces la vida media del fármaco, aproximadamente en 48 o 72 horas. Y ya como conclusiones debemos de tener claro que la hipoglucemia es una verdadera emergencia que debe ser conocida y tratada rápidamente para evitar consecuencias negativas en el paciente. Como médicos de primer nivel debemos de educar a los pacientes para reconocer un episodio de hipoglucemia y tratarlas en fases tempranas para evitar que esta evolucione hasta una hipoglucemia grave. Y debemos de modificar factores de riesgo para hipoglucemias, principalmente pues la modificación de los tratamientos y decirle a los pacientes pues que es importante la ingesta de alimentos para evitar estos también. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Si tienen alguna duda, pues ya las estaré contestando. Gracias.